Amén. Hoy día tenemos el tercer tema que traemos, que es el Cristo que es Salvador. Este es el tema que nos toca hoy día. Es la tercera sección del cuestionario. Vean, creo que solo 3 preguntitas que habían en el cuestionario para que podamos responder. Es un tema, hermano, muy básico. Lo que vamos a ver hoy no es algo así tan profundo, pero creo que es necesario para nosotros. Como siempre, el objetivo de esta lección, de esto que nosotros estamos aprendiendo, de lo que es la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Que podamos nosotros presentar a Cristo como Dios, como hombre, como Señor y como Salvador. Eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de todas estas enseñanzas que hemos tenido. Se recuerda que vimos desde el principio, vimos la persona de Jesucristo, los nombres y títulos de Cristo. Se recuerda que vimos todos esos nombres y títulos que le son dados a Jesús, sus nombres, sus títulos. Vimos el título de Señor, Señor, de Cristo, de Jesús, Hijo del Hombre, de Salvador. Vimos los yo soy de Cristo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad de vida. Vimos todo eso. Después vimos también el Dios que se convirtió en hombre, cómo sucedió ese momento en donde Dios dejó el cielo y vino aquí a la tierra y se convirtió en hombre. Todo esto lo vimos, la encarnación. Fue la encarnación? Y que aun cuando vino aquí a la tierra y se hizo hombre, vimos y entendimos que Cristo nunca dejó de ser Dios, siempre siguió siendo Dios. A esa humanidad que Él tenía, sí era humano, pero también era 100% Dios. Entonces todo eso lo vimos, la humanidad de Cristo. Luego el tema pasado que vimos era el hombre que es Dios. O sea, Dios que se hizo hombre, pero siendo hombre, siguió siendo Dios. Entonces todo esto lo vimos, la deidad de Cristo demostrada en sus atributos, la deidad de Cristo demostrada a través de sus atributos y algunas declaraciones que establecen la deidad de Cristo. Todo esto lo vimos la vez pasada. Hoy día entonces vamos a ver este tema, el Cristo que es Salvador. Estos son nuestros objetivos como lección. Ahora, hoy día esto es nuestro objetivo, que nosotros podamos entender esto, que Jesús logró nuestra salvación al hacerse hombre. Por ese medio Él logró nuestra salvación. ¿Pero cómo? A través del sufrimiento y su muerte por nosotros, al elevarnos a una nueva vida en Él y con Él. Su obra de salvación comenzó en la eternidad cuando se propuso con su Padre conseguir nuestra redención. Entonces, esto es lo que quiero que nosotros podamos retener el día de hoy, que Jesús logró nuestra salvación al hacerse hombre. Era la única manera de a nosotros redimirnos. Pero no solamente el hecho de que se hizo hombre, sino que hubo algo que tuvo que pasar, que Él sufrió para redimirnos, sufrió y su muerte por nosotros, para que pudiéramos ser salvos. Entonces, este es nuestro objetivo de esta enseñanza que vamos a ver hoy. Jesús logró nuestra salvación al hacerse hombre a través del sufrimiento y su muerte por nosotros, al elevarnos a una nueva vida en Él y con Él. Dice la palabra que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, Él nos elevó a una nueva vida, pero una nueva vida en Él y con Él. Su obra de salvación comenzó en la eternidad, cuando se propuso con su Padre conseguir nuestra redención. Amén. Entonces, este es nuestro objetivo. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver el día de hoy?
El tema es Cristo, el Cristo que es Salvador. Vamos a ver 3 declaraciones sobre Cristo como Salvador. 2 preguntas que vamos a responder al final. ¿Cuál es la diferencia entre admitir que Jesús es el Salvador e ir más allá y declarar que Jesús es mi Salvador? ¿Cuál es la diferencia entre eso? Entre solamente decir sí, Jesús es el Salvador, o verdaderamente que nosotros declaremos que Jesús es mi Salvador. Y basados en los versículos de esta sección que usted tiene ahí, creo que es Juan, versículos de Juan que están ahí, dice, ¿qué significa el título de Salvador cuando se habla de Jesús? Y bueno, vamos a responder a las preguntas del cuestionario. Bien, vamos ahí donde estamos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, que ese es uno de los versículos que teníamos que leer en el cuestionario. Juan capítulo 3, versículo 17. Amén. Dice así, Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, estamos en esta lección 4 o lección 3, no me acuerdo bien, 3, amén, lección 3. Estamos estudiando la persona de Jesucristo y hemos hablado en semanas anteriores de la humanidad de Cristo, de su naturaleza humana, hablamos también de su deidad, de su naturaleza divina, de las evidencias bíblicas que nos muestran que Jesús era más que un solo hombre. Vimos todo eso, vimos que muchas veces las religiones de este mundo, las sectas, las herejías de este mundo han intentado mermar o han intentado bombardear la identidad de Jesús, la identidad gloriosa de nuestro Señor Jesús. Algunos vemos que solamente lo dejan como un hombre, como un profeta, como alguien que estuvo aquí. Otros lo identifican como un maestro. Otros dicen que fue un revolucionario. Otros como el fundador de una religión más y lo dejan hasta ahí. Pero sabemos y hemos visto por el testimonio del bíblico, todo lo que hemos leído, que nuestro Señor Jesucristo es más que un solo hombre, más que un maestro, más que un revolucionario o más que un fundador de una religión. Las evidencias bíblicas también nos muestran de que Jesús manifestó los atributos que solamente le corresponden a Dios. Vimos eso la semana antepasada, vimos eso, todo lo que Jesús hacía, que vemos que eran cosas que solo Dios las puede hacer. Colosenses nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El autor a la carta de los Hebreos nos dice que Dios nos habla por el Hijo y dice, quien es la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. De manera que si usted y yo queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo primeramente. No podemos ir a Dios sin Cristo. Cristo vimos que es un título, es el título que se le da a Jesús. La palabra Cristo, ¿qué significa la palabra Cristo? ¿Se acuerda que vimos eso? ¿Qué significa Cristo? ¿Cómo? Ungido. ¿Se acuerda que vimos que Cristo era un título que significaba ungido? Como la palabra Mesías, que también significa lo mismo en hebreo. O sea, en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Pero los dos quieren decir el ungido o ungido. Aquel que es ungido, aquel que ha sido apartado o escogido para el servicio del Señor, es un ungido. Cristo es el siervo de Jehová, como lo dice Isaías. El Señor Jesús en su humanidad, cuando estuvo aquí, dice que Él sirvió al Padre. Todo lo que el Padre le había dicho, Él lo hacía.
y como hijo de Dios vimos que Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Se acuerda que vimos ese versículo que dice que cuando le preguntaron sobre las señales, llegó un momento donde le dijo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, pero ¿cuándo va a suceder eso? Y entonces Él le dijo, eso nadie lo sabe, solo el Padre. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo está eso? Y entonces ahí vemos que la voluntad de Jesús se sometió a la del Padre. Ahora, nosotros podemos ver en la persona de Cristo, como lo hemos dicho en semanas anteriores, que en Él están las dos naturalezas únicas, que son completamente diferentes las unas de las otras, pero que en el Señor Jesús vemos que Él es 100% hombre y 100% Dios. Todo eso lo vimos. Y aquí hay un término un poco raro que les voy a mencionar, pero a esa unión en Jesús de 100% humano y 100% Dios, en teología se le llama la unión hipostática. Así se le llama esa unión, la unión hipostática, con H, hipostática. Amén. No quise entrar mucho en ese tema, hermanos, porque creo que suficiente con lo que la Biblia nos dice acerca de que Jesús era Dios y Jesús era hombre. En los primeros siglos, se recuerda que vimos una declaración que se llamaba la declaración del Concilio de Calcedonia. Se recuerda que vimos eso, que dice que ahí se definió de una manera bastante clara una confesión de fe para defender de aquellas herejías teológicas de aquellos tiempos en las cuales muchas veces venían y negaban la deidad de Jesús o negaban la humanidad de Jesús, una de las dos. Entonces, en ese credo de Calcedonia, pues ahí establecieron esa confesión de fe para defenderse de esas herejías, y ese credo nos ayuda porque es la mirada bíblica, la confesión de fe a través de la cual la iglesia define y determina que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, y no vino, hermano, solo en espíritu, o no apareció solo para sí. Ahí se define verdaderamente esa deidad y esa humanidad de Cristo. Usted lo puede buscar, vaya ahí a su buscador y ponga ahí Concilio de Calcedonia o Declaración de Calcedonia, ahí lo va a encontrar y ahí usted la puede leer y entonces va a entender un poquito más de eso. Nosotros la leímos aquí, ¿se acuerda que la leímos aquí cuando estábamos viendo eso? Cristo vino con un solo propósito, y ese es el tema que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es el propósito? Cristo, que es Salvador. Este versículo que acabamos de leer, Juan 3:17, nos habla acerca de Jesús y la necesidad que Él demanda de nosotros de un nuevo nacimiento. Dice el versículo, porque no envió Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener siempre presentes acerca de la persona del Hijo de Dios es que el Padre no envió a Jesús, no envió a su Hijo para la destrucción de nuestras vidas. No lo envió, hermanos, solamente para que decir, bueno, va a ir a fundar una religión más. No. ¿Por qué razón Cristo vino a este mundo? ¿Por qué razón el Padre envió a su Hijo al mundo? ¿Cuál es la razón por la que Él viniera y que Él naciera en aquel establo, en aquel pesebre, para que se encarnara, para que estuviera en el vientre, hermano, de María? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Y este motivo se desglosa de manera bastante concreta aquí en este versículo, cuando nos dice que no vino para condenar al mundo. No era ese su propósito. No, ese no es el deseo de Dios para el ser humano.
el ser humano se pierde, se aleja de Dios y vive una vida sin arrepentirse de su pecado y pasará una eternidad sin Dios, pero no es ese el deseo de Dios. No es eso lo que Dios quiere. Ese es el deseo del hombre que es rebelde y que es desobediente. Pero el amor de Dios es tan grande, como dice el versículo anterior, cuando usted lee Juan 3:17, el versículo anterior, ¿qué nos dice? Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces se da cuenta que el versículo anterior nos habla de ese amor de Dios. Ahora, aquí hay algo importante, porque solamente un grupo de personas puede disfrutar de los beneficios de la obra de Cristo. ¿Quiénes son? Aquellos que creen. Solo los que creen disfrutan de la salvación que Cristo vino a traer a nuestras vidas. Cristo es nuestro Salvador. Y entonces hoy vamos a ver 3 declaraciones del Evangelio de Juan, muy concretas, muy breves, porque como le digo, no es un tema muy profundo, muy así complicado. Estamos viendo un tema general, pero lo importante de todo esto es por qué Cristo es nuestro Salvador. Y por qué usted y yo, hermano, en nuestra condición humana, en nuestra condición caída de pecado, estamos alejados de Dios, sin esperanza, y necesitamos, y todavía hay muchos que lo siguen necesitando todos los días, de que Cristo sea nuestro Salvador. Pero, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos que Cristo sea nuestro Salvador? Porque la palabra nos dice que no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. El mentiroso y el religioso, el inmoral, el adúltero, el homosexual, el asesino, todos están en el mismo nivel y todos están cortados con la misma tijera. Y todos van de camino a una eternidad sin Dios si no se arrepienten, si no se acercan a Dios. Y usted y yo, cualquiera sea nuestra condición, necesitamos creer en Cristo para nuestra salvación, incluso si ya somos cristianos. Incluso si ya estamos dentro del Evangelio, necesitamos todos los días creer que Cristo es nuestro Salvador. Vivir una vida, hermano, en la cual reafirmemos todos los días que Jesús es nuestro Salvador, que Él es nuestro Salvador. ¿Por qué es importante este concepto? Porque no podemos alcanzar el favor de Dios por nuestras propias obras. Por más que querramos, no podemos alcanzar el favor de Dios. No podemos alcanzar el favor de Dios por nuestras justicias, por más justos que nos creamos. Isaías dice, creo que es Isaías, que nuestras justicias, que nuestras obras, dice que son como ¿qué? Trapos de inmundicia o de suciedad. O sea, no son suficientes. A veces queremos cubrir algo que es imposible, como dicen por ahí, queremos tapar el sol con un dedo, cuando no se puede, es imposible. Es por esta razón que Cristo vino a este mundo y es por esta razón que Jesús es nuestro Salvador. Porque usted y yo íbamos a una eternidad sin Dios. Entonces, necesitamos arrepentirnos, necesitamos saber y recordar que la ira de Dios está sobre aquellos que no lo conocen. Mire lo que nos dice Juan 3:36. Ahí en el mismo capítulo de Juan 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos creer en el Hijo para tener vida eterna. Pero, mire lo que dice ahí, pero el que rehúsa. Ahora, yo le pregunto, ¿Dios es culpable de esto? No. Los responsables somos cada uno de nosotros si rehusamos creer.
Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué le pasa? No. Amén. La ira de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El amor de Dios sigue vigente. La gracia de Dios está disponible para todos el día de hoy. Pero también hay una cosa, y esto es importante, que si rehusamos creer en el Hijo de Dios, si rehusamos creer en el Hijo de Dios que se hizo carne, que el Hijo de Dios, ese hombre también es Dios, si rehusamos de creer que Él vino para darnos salvación, porque no la merecemos, pero sí la necesitamos, si no creemos en Jesús y no lo confesamos, dice, como Salvador, como Señor, no veremos la vida, sino que la ira de Dios permanece. Ahora, esto no es mi opinión. Y podemos enojarnos si queremos, pero es lo que dice la Biblia. Que la ira de Dios está sobre esa persona que no cree en Jesús. Pasará una eternidad sin Dios, vivirá una vida huyendo del Señor y estará expuesto a la disciplina de Dios y estará expuesto a las consecuencias terribles de su pecado. Entonces, para nosotros los que creemos, para usted y para mí, es urgente que nosotros compartamos este mensaje con los incrédulos, porque si no creen, la ira de Dios está sobre ellos. Necesitamos salvación todos nosotros, y solo Jesús, solamente Cristo nuestro Señor, solamente el Hijo de Dios, solamente el Hijo del Hombre, el Verbo hecho carne, puede darnos salvación de acuerdo con Juan 3:17. Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, vamos a examinar estas tres declaraciones que vemos ahí de la obra salvadora o de la identidad salvadora de Cristo nuestro Salvador. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Usted regrese un poquito ahí. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, primera declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta declaración es poderosa, es una declaración extraordinaria. ¿Y por qué es importante? ¿Y qué significa para nosotros? Ahora, antes de ver exactamente qué es Cordero de Dios, le hago una pregunta, a ver quién puede responderme esto. ¿Qué Juan es el que está hablando aquí? ¿Es Juan el apóstol que hace esta declaración o Juan el Bautista? ¿Qué Juan habla aquí? ¿El apóstol? ¿Bautista? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Amén. Hermana Marlene dice Juan el Bautista. Hermana Elizabeth, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Adelmis, Juan el Bautista. El apóstol. ¿Quién va con la hermana Nancy? ¿Quién dice? Juan el Bautista. Amén. Es Juan el Bautista que hace esta declaración. Esta declaración la hace Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué Juan hace esta declaración? Sí. Usted regresa al versículo 19 en adelante, y ahí va a ver entonces que es Juan el Bautista que está bautizando cuando Jesús llega, y entonces él dice que él es el Cordero de Dios. Amén. Es solo para que tengamos ahí. Juan, ¿por qué Juan usa esta expresión del Cordero de Dios? ¿Qué entendemos por esta declaración del Cordero de Dios? ¿Alguien sabe por qué Juan hace esta declaración?
he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué entendemos por esta declaración? Que iba a ser muerto, amén. La expiación de los pecados, muy bien, amén. ¿Alguien más? ¿Algo más? Era referente a lo de la Pascua, amén. Amén. Hoy se leyó lo que es la Pascua, así que hoy entramos directamente a eso. El uso que hace Juan de esta expresión del Cordero es una referencia muy común en la mente del judío. ¿Por qué? Porque el uso de un cordero era lo que se utilizaba para el sacrificio, era algo común para ellos. Era una referencia cotidiana y muy simbólica para ellos. Se utilizaba frecuentemente estos corderos durante la Pascua, que lo leímos. Vamos a leerlo de nuevo. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver si llegamos al 36. Para que entendamos el sentido de esta expresión, el Cordero de Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Ahí vemos entonces por qué el calendario de judíos no es igual que el de nosotros. Versículo 3 dice: hablad a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno, ¿qué dice? Un cordero, según las familias de los padres. ¿Qué dice? Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, versículo 5, preste mucha atención a esto lo que dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí podemos ver un aspecto fundamental de las características de este holocausto. Tenía que ser sin defecto, no era cualquier animal, sin defecto. Versículo 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7, preste atención a esto, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer aquella noche, o sea, la noche en la cual el Señor arrebató la vida de los primogénitos de Egipto. Aquella noche, dice, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Preste atención: ceñidos vuestros lomos, es decir, listos, calzados, vestidos, calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, o sea, con la mochila, con la bolsita en la mano, listos para salir, vestidos, listos para echar carrera. Dice: y lo comeréis. ¿Cómo? Apresuradamente. Y dice: es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del por qué tenían que comer este cordero y de esta manera? Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Y qué dice? Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre ¿de quién?
La sangre de ese cordero. Dice, esa sangre os será por señal en todas las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad que hiera en la tierra de Egipto. Cuando hiera, perdón, la tierra de Egipto. Esta es una promesa para el pueblo de Dios. Versículo 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere pan leudado desde el primer día hasta el séptimo día, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Hasta ahí lo dejamos. Versículo 16, hasta ahí lo dejamos. Ahora, si se da cuenta, esto era algo muy importante, lo que estaban estableciendo aquí, lo que el Señor estaba instituyendo aquí para su pueblo en aquella noche memorable, dice ahí, en la cual ellos fueron rescatados con brazo fuerte, con mano poderosa, ¿de qué? De la tiranía y de la opresión de Egipto. Pero esto es muy importante porque el Señor, la mano del Señor en juicio estaba arrebatando las vidas de los primogénitos, personas y animales por igual, todos. Pero solamente los hogares que tenían o que habían comido y habían participado de este cordero, de este sacramento del cordero, de esta institución sagrada, si comían del cordero, si comían de las hierbas amargas y del pan sin levadura, que era un símbolo de opresión y de la amargura que habían vivido, esta sangre de ese cordero iba a ser señal que les iba a libertar de la muerte de aquella noche. Esa sangre del cordero, hermano, nos apunta ¿a quién? Nos apunta a Cristo, porque es una señal muy importante para el pueblo de Dios, y por esa razón Juan el Bautista está haciendo esta referencia importante al cordero de la Pascua. ¿Por qué Juan hace esta referencia? Isaías, bueno, lo vimos, Isaías 53, 7, mire lo que nos dice. Isaías 53, 7. Está hablando del siervo de Jehová, está hablando del profeta, está hablando de los sufrimientos de este siervo, del Mesías, pero está hablando de su carácter como cordero. Y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mire qué tremendo aquí. Dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, la imagen del cordero está presente como un símbolo de liberación. La imagen del cordero está presente en la mente bíblica y en la mente de Juan y en la mente de los creyentes, porque el cordero dice que es manso. El cordero no patalea a la hora de ser sacrificado, no grita. Dice ahí, no abre su boca. De una manera mansa y tranquila, el cordero fue llevado al matadero. El cordero fue llevado a la cruz, que es Cristo. Esta referencia es muy importante para nosotros, y por esta razón Juan el Bautista está utilizando esta expresión para definir a Cristo como el Cordero de Dios, porque Él es nuestro Salvador. Así como ese cordero en la Pascua, en Éxodo, la sangre salvó a los israelitas de aquella muerte, así a nosotros nos salva la sangre de Cristo de la muerte, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual, de la condenación. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, ese Cordero que quita nuestros pecados.
Amén. ¿Se da cuenta por qué es importante leer el Antiguo Testamento? Porque esto nos aclara mucho de lo que después se dice en el Nuevo. Ahí lo entendemos mejor todo lo que estamos leyendo. Amén. Entonces, esta es la primera declaración. Una segunda observación acerca de por qué Juan utiliza esta expresión. Dice, una segunda observación acerca de por qué Juan utiliza esta expresión era porque para la mente, para la vida cotidiana del pueblo de Israel, sacrificar un cordero era algo común, era algo habitual por una simple y una sencilla razón. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaban pecando, todo el tiempo. Entonces, la necesidad de continuo sacrificio, día tras día, constantemente, mes tras mes, año tras año, la necesidad de sacrificio era necesario para el perdón de pecados. Entonces, por eso Juan utiliza esta expresión. Ahora, Juan nos habla y nos dice, he aquí el Cordero de Dios. Y dice algo, que quita el pecado del mundo. Mire qué tremendo esto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan dice esto? Primero habla, he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose a lo que está instituido en la Pascua. Ese cordero que era sacrificado, ese cordero manso que era sacrificado. Jesús lo compara con ese cordero. Pero ahora dice que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Obtenemos el perdón de pecados. Muy bien. ¿Por qué dice Juan el Cordero de Dios y ajusta que quita el pecado, pero no de una persona, del mundo? Del mundo. Amén. Vamos a Levítico 14, 22 al 20, de 12 al 21. Estoy confundiendo los números. Levítico 14, 12 al 21. Dice así el texto, dice, tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá. ¿Por qué? Dice, por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Versículo 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con un dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación. Palabra muy importante, expiación. Hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así el sacerdote hará expiación por él y será limpio.
Nota muy importante la correlación del cordero con la necesidad de quitar la culpa. O sea, de quitar la inmundicia, el pecado, la iniquidad. Esto es importante. Ese cordero era sacrificado para quitar la culpa de un pecador. O sea, cada uno que tenía pecado, cada uno que había pecado, esa persona traía su sacrificio, traía su cordero, traía lo que tenía que ofrecer para quitar o para cubrir su culpa. Ahora Juan está haciendo referencia a este cordero que era sacrificado para quitar la culpa, pero dice, ese cordero de allá quitaba la culpa para uno. Este cordero que viene quita la culpa de todo el mundo. No es de uno, sino que de todos. Y ya no es solo cubrir la culpa, ya no es solo nada más pasarla por encima, es quitarla completamente, el perdón totalmente del pecado. ¿Amén? Quiero que leamos otro verso para que entendamos un poquito más. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hace una correlación con lo que estamos viendo acerca del cordero. Dice, fue pues necesario que las figuras, oiga bien, de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores, preste atención, dice, mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Estamos en Hebreos 9:24, que estamos viendo, amén. 25 dice, y no ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces dice? Una vez y para siempre. Atención, una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, porque Él es el Cordero de Dios, para quitar de en medio el pecado. Versículo 26 nuevamente dice, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de ¿quiénes? De muchos, y aparecerá por segunda vez, pero ahora sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento, en Levítico, era necesario sacrificio tras sacrificio. ¿Para qué? Solamente para cubrir el pecado. Para decir, bueno, como dicen aquellos, el que peca y reza empata, ¿va? O sea, ya pecaste, oraste y bueno, entonces ya estás libre. Entonces en el Antiguo Testamento era un poco así. Pecaste, lleva tu sacrificio, oran por vos y bueno, ya está bien, ya estás, puedes seguir tu vida. Era así, seguí pecando. Pero cada pecado tenía que llevar sacrificio. Cada pecado tenía. Ahora no. Ahora el sacrificio fue una vez y para siempre. Ya Cristo murió una vez. De lo contrario, dice, si no tendría que morir muchas veces. Pero ya lo hizo una vez. Y no lo hizo donde lo hace el sacerdote. Lo hizo en el cielo, delante del Padre. Allá está. Y ahora no necesitamos sacrificio, simplemente venir delante de Dios y venir a arrepentirnos del pecado y no volver a cometerlo. Eso es lo necesario. Amén. Capítulo 10. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Dice, Hebreos mismo, sí, Hebreos capítulo 10. Dice, porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir esto? Que esos sacrificios que se hacen en el Antiguo Testamento no podían hacer perfectos a los seres humanos. Solo cubrían, era algo temporal, era algo pasajero. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Mire lo que nos dice aquí. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ningún tipo de sacrificio, cualquiera que fuera, podía quitar los pecados. Solamente el sacrificio de Cristo es suficiente. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar. Solamente Cristo es el Cordero de Dios. No cubre, no deja ahí en espera. El sacrificio del Cordero de Dios, su sangre quita el pecado del mundo. Solamente el sacrificio del Cordero. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, que dice, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos sacrificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo mientras Cristo viene? Sus enemigos están siendo puestos debajo del estrado de sus pies. El Señor va a poner en su lugar, hermano, a cada quien. Y la obra de Cristo ya se está completando. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pregunto, ¿el creyente necesita algo más que el sacrificio de Cristo? No. Amén. Solamente la sangre del Cordero. ¿Por qué usa Juan ese título? Porque al hablar de Jesús como Cordero se habla de la necesidad del sacrificio máximo. Se necesita un sacrificio. ¿Dónde está la segunda? Se necesita un sacrificio, o se necesitaba un sacrificio definitivo que tenía que, hermano, acabar con los otros sacrificios que eran todos los días, a cada momento, a cada año. Pero ¿qué pasa? Que se seguía el sacrificio, seguía el pecado, pero ahora un solo sacrificio y ya no más, se acabó. Se necesitaba un sacrificio máximo, un sacrificio definitivo, un sacrificio permanente, puro. Eso solamente fue logrado en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que hizo expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? La palabra expiación significa quitar la culpa. Eso era la expiación. Amén. Y solo Cristo puede hacer expiación por nuestros pecados. Solamente Él puede quitarnos la culpa de nuestro pecado
y la vergüenza de nuestra iniquidad. Entonces, vemos esta primera declaración que fue Juan diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos la segunda declaración. Podemos mirar como segunda declaración a Cristo como nuestro Salvador. Y dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 35, una de las primeras declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan. Juan hace la primera declaración que atribuye a Jesús su deidad, y dice el versículo 35: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador porque Él es el pan de vida. Ahora, cuando nosotros vemos un poco el contexto acerca del por qué Jesús hace esta declaración cuando dice: yo soy el pan de vida, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, vemos que Él estaba en la región de Palestina, y dice que mucha multitud lo seguía, estaban detrás de Él. Él alimentó a multitudes. Una vez alimentó a 5,000 y la otra fueron ¿cuánto? Como 3,000, sin contar mujeres y niños. O sea, eran multitudes hambrientas. Pero el Señor Jesús conocía los corazones de ellos y sabía que esta gente le seguían y le buscaban, pero que muchas veces no creían en Él, sino que lo seguían por satisfacer su hambre física. Estaban en una situación en donde el Señor Jesús, dice el texto, que tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Él sabía que esta multitud tenía hambre física, pero que realmente lo que necesitaban satisfacer no era su hambre física, sino que era su necesidad de hambre espiritual. Y muchas veces usted y yo nos pasa que no reconocemos o no sabemos realmente qué es lo que necesitamos. Decimos creer qué es lo que necesitamos, pero a veces no lo sabemos. Creemos que podemos satisfacer nuestras necesidades a veces con un mejor trabajo, con dinero, con salud, con fama, con placeres, con poder. Creemos que podemos satisfacerlo por medio tal vez de muchas cosas, pero nada de eso que nos ofrezca el mundo puede satisfacer de manera igual, plena y eterna como lo hace Jesús, que es el pan de vida. Ahora, es importante porque Jesús, el Señor Jesús dice: yo soy. Es importante esto, porque el Señor dice: yo soy. Esta declaración, ¿se acuerda que la vimos la vez pasada? Nos habla en primer lugar de que Él es eterno. Esta declaración nos habla de su preeminencia, de su preexistencia, de su eternidad, de que Él no tuvo principio, de que Él está hoy presente, pero sobre todo Él no tendrá fin. Juan 1, el versículo que estamos aprendiendo para memorizar, dice que Él era el principio con Dios. Él es Dios y Él está a la estatura, a la misma altura que Dios. Cuando Él se encuentra con Moisés en la zarza, ¿qué le dice? Yo soy el que soy. ¿Se acuerda que esto lo vimos en el estudio pasado? Cuando Jesús les dice: yo soy. Ahora, esto es importante. Cuando Jesús les dice: yo soy, o sea, les está hablando de su preeminencia, de su existencia, de su eternidad. Cuando dice: yo soy el pan de vida, pero les está hablando a esta gente que Él es Dios, que Él es eterno. Cuando Jesús dice: yo soy el pan, está diciendo que Él es lo único que necesitamos para vivir. Lo más importante, lo primero, lo que necesitamos hoy y lo que necesitaremos mañana y lo que necesitaremos eternamente para vivir es a Jesús. Ahora, fíjese que estas son promesas condicionadas.
son promesas de amor, son promesas de gracia, son promesas soberanas, son promesas de salvación. Pero dice algo importante aquí: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora, no está hablando del hecho de que no vamos a volver a tener dolor de estómago, o que nunca vamos a tener problemas económicos, o que nunca vamos a estar en una situación en la que tengamos la necesidad, hermano, de comer, que no tengamos que comer. No está hablando de eso. Está hablando de que nunca tendremos más hambre de otra cosa que no sea el Señor. Que nuestro deleite, nuestra satisfacción, nuestra plenitud se va a encontrar ¿dónde? En el Señor. Es ahí que cuando dice nunca más tendrá hambre. Ahora, esta promesa, como decíamos, es solamente para algunos. El que no quiere, Dios no quiere que nadie se pierda. Que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él no quiere que pasemos la eternidad en el infierno. Él quiere cambiar nuestras vidas para su gloria. Pero fíjese que esta promesa no es para todos. Claro está que todos pueden acceder a ella, pero no todos quieren acceder a ella, porque no todos quieren venir a Él. Y por eso dice, el que en mí cree. Esta promesa solamente es para los que se acercan. Esta promesa es para los que creen en Él. El que en mí cree, el Señor dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es nuestro Salvador, porque fuera de Él no necesitamos a nadie más. No necesitamos nada de lo que este mundo puede ofrecernos, aunque a veces nos distraemos, aunque a veces nos dejamos engañar, aunque a veces tropezamos. Pero Juan dice en su primera carta que los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El salmista dice, fuera de ti nada deseo. En este mismo capítulo 6 de Juan, el Señor Jesús hablaría de la necesidad que ese pueblo tenía. Ese pueblo hambriento, ese pueblo que lo perseguía, ese pueblo tenía necesidad de un pan más duradero, un pan eterno, un pan perfecto, y eso solamente estaba en Jesús. Pero ellos no tenían, podríamos decir, la capacidad espiritual para entender esto. ¿Y qué pasó? Que cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ellos se escandalizaron de Él. Ahí vemos entonces cómo el corazón del ser humano cambia de un momento a otro. Querían su alimento, pero cuando Jesús les dijo, yo soy lo que ustedes necesitan, ¿qué hicieron? Se dieron vuelta y lo abandonaron y se escandalizaron de Él. Lo dejaron. Muchos que le seguían se apartaron de Él. E incluso le dice a sus discípulos, ¿qué les dice? Si ustedes quieren irse, pueden irse también. Porque hasta los discípulos le dijeron, uy, Señor, está duro lo que estás diciendo. Y entonces Pedro hace una declaración que todos la conocemos, que dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más vamos a recurrir? ¿A dónde vamos a ir si no es a Cristo? ¿Quién más nos puede dar el pan que necesitamos para vivir? ¿Quién más nos va a dar el agua que necesitamos? Podemos comer cualquier cosa, hermano. Podemos comer en cualquier lado. Podemos tener, hermano, las riquezas y los placeres que querramos. Podemos buscar cualquier enseñanza, cualquier doctrina. Podemos escuchar cualquier cosa, pero si no tenemos a Cristo, nada somos. No tenemos absolutamente nada. El Señor le dijo a una iglesia carnal, rebelde, materialista y apóstata, la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis, que dice que esta iglesia pensaban que ellos eran ricos
Y entonces Jesús les dice, ustedes en realidad son pobres, miserables, ciegos y desnudos. Oiga bien, Cristo es nuestro Salvador porque Él es el pan que nos da vida. Él nos sustenta todos los días, como lo dice la oración de Mateo. No solamente el que nos sustenta nuestros cuerpos, sino Él mismo es el pan que nos sustenta nuestras almas. Jesús es nuestro Salvador. Tercera declaración, Juan 14:6. Dice, Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Nuevamente Él declara a sus discípulos su identidad como Dios y les habla de que Él es el camino. Si queremos llegar a Dios, no hay otra forma, solamente a través del camino de Cristo, la doctrina de Cristo, de conocer a Cristo. Él es el camino. Si queremos ser salvos de nuestros pecados, el camino es Cristo. Si queremos abandonar la vergüenza de nuestra iniquidad, el camino es Cristo. Si queremos levantarnos de nuestros fracasos y caídas, el camino es Cristo. Si queremos alcanzar santidad, el camino es Cristo. Si queremos que la iglesia progrese y prospere y que cumpla su verdadero propósito, el camino es Cristo. Si queremos, hermano, que la familia, que nuestras familias salgan del estancamiento, que matrimonios sean restaurados y que abandonen el pecado que el mundo les está ofreciendo, y que los matrimonios, hermano, muchas veces se desvían, pero solamente hay un camino que es a través de Cristo. El Señor promete salvación para la familia, pero solamente las familias cristianas se salvarán porque solamente hay un camino y es a través de Cristo. Él es el camino. Jesús dijo también, yo soy la verdad. Él es el camino, pero Él es la verdad. Y la verdad no está sujeta a mi opinión. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad no está sujeta a mi opinión. La verdad no está sujeta a la opinión de las mayorías. La verdad no está sujeta al cambio ideológico de las modas que van y vienen. Cielo y tierra pasará, dice, pero sus palabras no pasarán. La verdad nos muestra la realidad. La verdad de Dios nos muestra que Él es veraz, que Él no miente, que Él es fiel, que aquello que Dios dice lo cumple. Por lo que Él dice en Apocalipsis, escribe mis palabras que son fieles y verdaderas. Pero si Él lo dice es porque es verdad, porque es nuestra realidad. Las palabras de Cristo no es como las de nosotros que van y vienen, sino que son verdaderas. Entonces, hermanos, necesitamos a Cristo, porque Cristo es la verdad. En Cristo no hay mentira, en Cristo no hay engaño, en Cristo no hay medias verdades. Cristo es la verdad, Cristo es la respuesta, Cristo es la sabiduría máxima. El que conoce a Cristo es más sabio que todos los hombres. Amén. Nosotros tenemos ahora al Espíritu Santo, la mente de Cristo en nosotros. Cristo es nuestro Salvador porque Él nos salva del engaño, nos salva de la mentira, nos salva del error porque Él es la verdad. Alejarse de Cristo es ir por la mentira. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 19, el Señor Jesús les dice, mire qué tremendo lo que Jesús dice aquí, Juan 3:19. Juan 3:19. Hoy nos quedamos solo en el Evangelio de Juan. Juan 3:19 dice así, y esta es la condenación, oiga bien, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres prefieren la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué prefieren la mentira? Porque prefieren creer en lo que les conviene y no obedecer a Dios. Prefieren creer en lo que les conviene y seguir solamente sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque si vienen a Cristo y quieren seguir a Cristo y obedecer a Cristo y quieren hacer que Cristo sea su Señor y su Salvador, ¿qué pasa? No pueden creer la verdad que ellos tienen. El mundo no puede seguir creyendo su verdad, tiene que creer la verdad de Jesús. Y la verdad es lo que Él nos dice en su palabra. Y la verdad de Jesús no está sujeta a opiniones, no está sujeta a lo que aquel cree, aquel dice o aquel piensa. Está sujeta a la palabra de Él, está sujeta a la obediencia. También dijo que Él era la verdad. Él no dice que viene a traer una verdad, Él es la verdad, Él encarna la verdad. Jesús dijo: yo soy la vida. Entonces quiere decir que sin Cristo estamos muertos. Pablo dice en Efesios 2 que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuera de Cristo, fuera de Jesús, solo hay muerte. Él dijo: yo soy la vida, y Él vino para darnos vida, como dijimos, vida en abundancia. Él dio su vida para que usted y yo tengamos vida, pero no cualquier vida, sino una vida santa, una vida para su gloria, una vida de obediencia, una vida en la cual usted y yo podamos gozar comunión perfecta y perpetua con Cristo. Así que, hermanos, Cristo es nuestro Salvador, porque Él es el Cordero que quita el pecado, y quita nuestros pecados. Cristo es nuestro Salvador porque Él es nuestro pan y es lo único que nos da plenitud y satisfacción. Y fuera de Él siempre tendremos hambre y siempre tendremos sed. Cristo es nuestro Salvador porque Él es el camino, por tanto ya no estaremos perdidos. Cristo es nuestro Salvador porque Él es la verdad, por lo tanto ya no estamos en error ni en mentira. Cristo es nuestro Salvador porque Él es la vida y por lo tanto hemos sido salvados de la muerte. Juan 3:17 dice que nos recuerda el propósito de la venida de Cristo al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.